Hola, ¿qué tal? Pues estamos hoy a domingo 14 de septiembre de 2025, festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy podríamos estar hablando de la ruta realizada por mi grupo cicloturista, pero la noticia y la indignación tienen su prioridad y en este día concluye la última etapa de la Vuelta Ciclista a España con final en Madrid, en la capital del reino. Como sabéis, y vamos a hablar de ello, a lo largo de los días en que se han sucedido las distintas etapas, algunas han tenido incidentes debido a que, la excusa ha sido que hay un equipo profesional ciclista con el nombre de Israel, que no pertenece ni al gobierno ni al Estado de Israel, sino que está patrocinado, es un equipo privado con una licencia privada que lo patrocina un empresario israelí o judío afincado en Canadá, ni siquiera en Israel, y dio el nombre al equipo de Israel con el fin de que haya más turismo en ese país. Bueno, pues el hecho es que la existencia de un equipo con ese nombre, en consonancia con lo que se está produciendo desde hace ya 2 años en la Franja de Gaza, en la guerra secular entre palestinos y judíos, pues ha hecho que se hayan producido, ya digo, algaradas y conflictos, incidentes en cualquier caso, en algunas de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. Hoy domingo, cuando son aproximadamente las 7 menos 5 de la tarde, debería estar la etapa concluyendo y se debería proceder a la entrega de trofeos en el podium. El maillot rojo, el campeón, que es para Jonas Vingegaard, y así con una serie de corredores que a lo largo de estas 3 semanas pues han ganado distintos trofeos, distintas modalidades de premios. No ha podido ser. Las protestas y algaradas han reventado Madrid, han reventado la carrera por el circuito urbano que se iba a producir dentro de la capital del reino, y antes de entrar en el término municipal de la Villa y Reino, pues la organización ha decidido que no podían llegar sin incidentes y que por tanto concluía la etapa, concluía la Vuelta Ciclista, eso sí, sin podium, sin que se pueda escuchar el himno de Dinamarca en honor al ganador, ni que se hice la bandera de ese país en honor al ganador. Ya digo, la Vuelta Ciclista, como sabéis, muchos años, hago un pequeño resumen, una crítica a lo que ha sido el recorrido y lo que ha ocurrido en estos días. Es que estoy mirando la pantalla porque en directo están dando pues los incidentes. Ahí vemos a las fuerzas policiales luchando contra tíos encapuchados. En fin, un desastre y un escándalo auténtico. Bueno, como digo, la Vuelta Ciclista, y ya sí que vamos a hacer una cronología de hechos. La Vuelta Ciclista de este año 2025 comenzaba en tierras italianas, sin ningún incidente de estos que acabamos de mencionar. Posteriormente se desplazaba por el sur de Francia, por la ribera del mar Mediterráneo, hasta comenzar en España, en suelo español, el miércoles 27 de agosto de 2025. Ese día la etapa consistía en una contrarreloj por equipos. Entre los equipos, como digo, participa el equipo con la denominación Israel. En esta primera etapa en suelo español, tras pasar por Italia y Francia, se produce la contrarreloj en la ciudad de Figueras, y un grupo de unas 8 personas se interponen en la carretera para parar la marcha del equipo Israel sin que los motoristas de los mozos de escuadra muestren ningún tipo de contundencia en el hecho. Al parecer, la organización compensó al grupo Israel con 15 segundos, a pesar de que la parada es posible que les hiciera perder más tiempo, pero bueno, eso es lo que decidió la organización.
Es un primer hecho que se criticó por los periodistas que estaban comentando en directo la carrera, entre ellos Pedro Delgado y Carlos de Andrés. Carlos de Andrés fue muy explícito al decir que a su juicio lo que está pasando en Gaza es un genocidio, a juicio de Carlos de Andrés, pero que eso no es motivo para interrumpir una carrera ciclista en España, porque además estaba perjudicando directamente a un equipo en Israel al pararle en la contrarreloj. Bueno, pues pasaron los días sin mayor incidente, aunque eso sí, se vio mucha bandera palestina a lo largo del recorrido en las distintas etapas. Llegados al miércoles de la siguiente semana, miércoles 3 de septiembre de 2025, se produce una etapa entre la ciudad de Bilbao, con salida y llegada en Bilbao, con una serie de puertos para realizar una etapa vistosa y llamativa. Bueno, pues la etapa no pudo concluir en la Gran Vía de Bilbao, como estaba previsto, debido a los incidentes, a los graves incidentes que ocurrieron, donde la policía autonómica de esa región, la Ertzaina, apenas pudo contener a la masa, y por lo tanto, ante la falta de garantías de seguridad para los ciclistas, para los motoristas que acompañan al grupo, para los coches que acompañan al grupo, se decidió que concluiría a unos 8 kilómetros de la ciudad de Bilbao y que no habría ganador, aunque sí se guardarían los tiempos. Creo recordar que fue así. Bien, aquí os dejo imágenes de los hechos acaecidos en Bilbao. Mucha bandera palestina, y se llegó a saber días posteriores que el organizador de lo que estaba ocurriendo en Bilbao era un señor llamado Ibon Meñica, sobre el que pesaban ya 2 condenas por colaboración con ETA, por colaboración en la recaudación del impuesto revolucionario. Es decir, un terrorista era el que estaba dirigiendo las operaciones de boicoteo a la Vuelta Ciclista España. Tenemos algún testimonio de Juanma Castaño, quizá no muy afortunado, pero la verdad es que la indignación surgida ya este segundo día fue mayor. En algunos medios de comunicación, en otros lo alentaban, y es uno de los asuntos de los que quiero hablar. Y bueno, pues eso fue lo que ocurrió ese miércoles 3 de septiembre, segundo día de graves incidentes. Que hay personas muy afectadas con el asunto de Gaza, y desde luego es respetable su protesta. También quiero decir que entre las personas tan afectadas en el día de hoy, estoy convencido que había algunos que hasta hace 2 días estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, de concejales, de policías o de militares. Hoy muchos de esos que llevaban, o algunos de esos que llevaban banderas de Palestina, seguro que no hace mucho estaban celebrando la muerte de personas inocentes. Yo entiendo que hay personas muy... En la vuelta. El viernes 5 de septiembre, pues la carrera era la etapa número 13 entre las poblaciones de Cabezón de la Sal y el Alto del Angliru, el famoso Angliru. Bien, pues a unos 12 kilómetros y pico de la meta, ya comenzando la subida al puerto, estaban cruzados y encadenados varias personas, también con banderas palestinas. Un pequeño grupo de guardias civiles en moto, de tráfico, puso orden. En el resto de la subida se realizó sin mayores consecuencias. Estos que estaban encadenados, pues bueno, tuvieron que ser empujados contra la cuneta. Un guardia civil de tráfico tuvo que cortar con destreza y rapidez la cadena a la que estaban atados al guardia raíl, y bueno, pues eso es lo que se pudo decir
del viernes 5 de septiembre de 2005 en Angliru. Estamos hablando ya de la tercera etapa con graves incidentes. Y 2 días después, el domingo 7 de septiembre de 2025, etapa número 15 entre la localidad gallega de Vegadeo y Monforte de Lemos, a unos 60 kilómetros de meta, un manifestante pro-palestino se lanzó desde la cuneta al pelotón, tropezó en la cuneta y, merced a dicho tropiezo y a esa caída que tuvo al lado del grupo, pues los corredores se pusieron nerviosos, que pasa y tal, frenazo. Javi Romo del equipo Movistar hizo el afilador con un compañero y fue inmediatamente al suelo, con graves heridas que le obligaron a retirarse un par de días después. Por su parte, el miserable político argentino, ahora español, Pablo Echenique, declaró que la caída de Romo no fue provocada por el pro-palestino manifestante, sino que la propició un guardia civil que se cruzó posteriormente, y que por lo tanto el acusar de la caída de Javi Romo al manifestante pro-palestino era un bulo. Así lo manifestó en redes sociales, y así se hicieron eco cadenas tan miserables como La Sexta. Bueno, pues esto fue la cuarta etapa con incidentes graves. Después de este domingo, el lunes 8 de septiembre, es la jornada de descanso. Y en esa jornada de descanso pues hubo reuniones entre la organización de la Vuelta con las fuerzas de seguridad, entre ellas básicamente Guardia Civil y Policía Nacional, sobre cómo iba a ser la siguiente semana, última semana de la Vuelta, que se prometía calentita. Y así llegó el martes 9 de septiembre de 2025, etapa número 16, entre las localidades de Pollo y Castro de Herville. Bueno, pues la jornada empezó con que los manifestantes pro-palestinos arrancan un árbol, eso sí, luego son muy ecologistas y muy a favor de la naturaleza, pero en este caso arrancan un árbol, lo talan y lo cruzan en la carretera, con lo cual la Guardia Civil de Tráfico tiene que llamar inmediatamente a bomberos y a agentes auxiliares para poder cortar con motosierras ese árbol y despejar la carretera. Entonces, bueno, este día, que se prometía ya difícil también, este quinto día de graves incidentes, la vuelta tuvo que ser nuevamente, la etapa tuvo que ser nuevamente reducida. Reaccionó bien la organización, porque ya estaba aprendiendo y se estaban preveyendo este tipo de incidentes. La meta, a 2 kilómetros de la meta de Castro de Herville, pues la carretera fue totalmente invadida por los manifestantes, y la organización, a 8 kilómetros de la meta prevista, daba la meta provisional y definitiva en ese momento, donde además vimos ganar a Egan Bernal, que iba escapado con Mikel Landa. Este es el quinto día de incidentes graves. Ya era tal la indignación que Pedro Delgado, el compañero de Carlos de Andrés, colaborador de Televisión Española, hizo un comentario diciendo que qué gran negocio para el que estaba vendiendo las banderas palestinas a lo largo del recorrido de esta vuelta. Y efectivamente es un gran negocio, pero provocó que las redes sociales ardieran y aullaran con furia porcina contra Perico. Vamos a leer lo que dicen algunos diarios digitales. Dice: mientras Carlos de Andrés ha afirmado nítidamente que lo que pasa en Gaza es un genocidio, Perico, menos político y más deportista, hizo una afirmación que generó polémica. Al tener que alterar la meta prevista en la retransmisión de la carrera, Perico se indignó. Qué gran negocio el que haya vendido las banderas. Como cada etapa en la Vuelta Ciclista a España, Carlos de Andrés y Perico Delgado eran los encargados de narrar la 16ª etapa
Sin embargo, una nueva protesta pro-palestina y contra la participación del equipo Israel Premier Tech, que es como se llama el equipo, obligaba a la organización a suspender la carrera a tan solo 8 kilómetros de meta. Un hecho que ha provocado que Perico Delgado se le calentase la lengua con varios comentarios que han corrido como la pólvora en las redes sociales, generando una gran indignación entre los usuarios que piden incluso a Radio Televisión Española que despida al exciclista y comentarista. Un día más, la Vuelta a España ha sido el evento deportivo elegido por los manifestantes para denunciar el genocidio que está viviendo Gaza en manos de Israel. Desde hace varios días es difícil encontrar una etapa tranquila. Algunas han sido suspendidas, otras han vivido altercados y hoy, a 8 kilómetros de la meta, un numeroso grupo de manifestantes ha provocado, no es verdad, a 8 kilómetros no, es a 2 kilómetros de la meta un numeroso grupo de manifestantes ha provocado que la etapa no llegara a su final, que se adelantara 8 kilómetros. Bien. Dice lo que se estaba comentando y dice que las redes sociales pues ardían. Efectivamente, algunos tuiteros, algunos en la red que ahora se llama X, pues le criticaban, mientras otros, sin embargo, le alababan. Así, por ejemplo, tengo aquí uno que dice: creo que ya es hora de despedir a Pedro Delgado de Televisión Española. Boicot a Perico. Otro, sin embargo, dice: Perico Delgado diciendo verdades como puños ante el nuevo ataque terrorista contra la Vuelta. Luego nos lamentaremos cuando los mejores ciclistas del pelotón dejen de venir a la Vuelta tras la organización desastrosa de este año y la laxitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De esto hablaremos también. Chapó a Perico. Pensar que recortar la Vuelta o acortar etapas va a frenar la invasión de Gaza por parte de Israel es de ilusos. No servirá de nada. Los amantes del ciclismo no tenemos la culpa. Otro. Dice Perico, muy indignado, que no hay que mezclar política con deporte. La política para Perico Delgado es que Gaza parezca un solar. Bueno, esto ya digo que fue, creo, la quinta jornada con graves altercados. La sexta jornada con graves altercados fue la relativa al jueves 11 de septiembre de 2025, etapa número 18, contrarreloj Valladolid. En principio estaba prevista que dicha contrarreloj tuviese un recorrido de 27 kilómetros de distancia, pero la organización, ante lo que se estaba viendo, decidió reducir el recorrido a 12 kilómetros, de suerte que la carrera pudiese estar más protegida por la policía y la Guardia Civil. La contrarreloj de la Vuelta en Valladolid de este jueves sufre una importante modificación. De los 27 kilómetros 200 metros que debía recorrer, finalmente tan solo serán 12 kilómetros 200 metros que los compondrán en esta 18 jornada. Está prevista una numerosa presencia de manifestantes a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo de Israel, siendo la contrarreloj una modalidad más vulnerable al rodar cada corredor en solitario. Se toma esta medida para poder abarcar la seguridad del recorrido en su totalidad. Finalmente no hubo incidentes destacables, si bien se apreció reforzada la seguridad. Así puedo destacar que generalmente una sola moto de la Guardia Civil suele abrir carrera a cada corredor. En el caso de este día, al menos a los 10 últimos corredores que salieron se les abría la carrera con 3 motos policiales. Además, ante el recorrido corto con salida y llegada en el mismo lugar, la cobertura de policías nacionales, municipales y guardias civiles era mucho mayor. Bueno, pues en este día hay que destacar que el dirigente político de la formación Podemos en Castilla y León, que es Pablo Fernández, con perdón del chiste, el D'Artagnan de AliExpress, este señor con los pelos largos, pues
estuvo contribuyendo a no relajar el clima de tensión. Pablo Fernández, secretario de organización también del partido a nivel nacional y coportavoz de Podemos, hizo un llamamiento a que se bloquee la contrarreloj y a impedir que la etapa concluya. El también procurador en las Cortes de Castilla y León calificó como una auténtica vergüenza que la Vuelta Ciclista a España y la Unión Ciclista Internacional permitan que se limpie la imagen de este genocidio. Están hablando de que se está blanqueando a Israel a través de ese equipo que lleva el nombre de Israel. A la par de estos hechos, este jueves 11 de septiembre, se conocía que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, este juez estrella, este juez vedette, que es el que sustituye en las revistas del corazón a Baltasar Garzón cuando era juez de la Audiencia Nacional y amigo íntimo de este juez, pues este juez Pedraz ha consultado a la Fiscalía General si es competente la audiencia para investigar la denuncia presentada por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio sobre un presunto delito de odio en las protestas contra Israel, una acción que abarcaría a la red Rescop BDS y a formaciones como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, e incluso contra el director deportivo de la Vuelta, Kiko García. De este señor también me gustaría hablar si es que no se me olvida. Por su parte, el partido político Vox denunció ante la Fiscalía a Pablo Fernández por invitar a boicotear la Vuelta. El grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha presentado el jueves 11 una denuncia ante la Fiscalía de Valladolid contra el secretario regional de la organización Podemos por la comisión de un presunto delito de odio tipificado en el Código Penal. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este vídeo porque veo que se está alargando demasiado. Quiero seguir con la cronología de la Vuelta. Ya veis que no estoy hablando ni del recorrido, ni si hay jornadas o etapas más afortunadas que otras en cuanto a las subidas que se proponen, sino que es todo el envoltorio o conexión con la carrera, pero que no tiene que ver con la carrera. Ya digo, este vídeo lo grabo desde la indignación de un domingo en el que termina la Vuelta a España y que ciertos grupos no han permitido que concluya, no han permitido entrega de trofeos, no han permitido homenajear al gran campeón que ha ganado esta edición. Y ya sé que hacer contrapolítica desde una cámara de vídeo y publicarlo en YouTube no es nada frente a lo que es tomar la calle, pero bueno, es lo que tengo. Yo ya soy muy viejo para pegarme con toda la perroflautología de España y es lo que puedo hacer y sobre todo dar mi opinión dentro de unos ciertos cauces de cortesía, a pesar de que se me pueda escapar algún insulto. Lo dejamos aquí y seguimos con otro vídeo, con una segunda parte y quizás tercera. Vamos a ver.